que pues, no se podía por eso, captar a los través de- planetas son producto de la revolución de las leyes de la física. Ya, claro. Claro, pues está bien. Pero ojo, o sea, la física que conocemos hoy en día, por ejemplo, la física que se conoció en el tiempo newtoniano era una física con la cual hasta este momento podemos llevar los cohetes a la luna. Sí, es una física que está bien, que es funcional y todo, pero no es ciertamente abarcativa a todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la materia es mucho más que la ciencia. Claro, la materia Así pues, es el desarrollo. eso lo plantea Marx. No, pero ojo, hoy en día los materialismos con el materialismo filosófico, ¿no? Al momento de hacer el desarrollo plantea que el materialismo, que la naturaleza es la materia en desarrollo, eso es lo que plantean. Por supuesto. ¿Acaso la vida inorgánica no evoluciona? Claro. Es por eso que cuando hablamos de inducción hablamos solamente de una pequeña parte del conocimiento, o sea que todavía el conocimiento está por un devenir. No Por eso podemos te digo, hablar de- la materia es claro. mucho más que el conocimiento. En otras palabras, la materia es mucho más que la ciencia. Claro, ¿No ves que el hombre va descubriendo? ¿Qué cosas no descubriremos? De repente encontramos a Batman, ¿verdad? O a Dios. Pero, ojo, yo me baso en el conocimiento del hombre, hasta donde ha llegado y sigue avanzando. ¿Ya, amigo? Claro. Bien, compañero. Una preguntita. Sí. Yo soy neófito del tema. ¿Por qué el hombre, a ver, en nuestra sociedad, ¿no? El hombre no está conforme en la sociedad que vive? Por ejemplo, hay una sociedad que no quiere el capitalismo, no quiere el dominio de los grandes poderes que están arriba. Pero también hay en otras partes del planeta que el hombre no quiere el comunismo, no quiere el socialismo. Y estamos viviendo en una era paralela en la cual el hombre está luchando consigo mismo en no saber qué quiere encontrar o no está conforme en donde vive o la sociedad que le impone. Y eso es para todos. Bien. La disconformidad siempre va a existir. ¿Sabe por qué? Un poco lo que le dije al amigo. Porque la materia es mucho más que la ciencia. Ahora, desde que se fracturó las clases sociales, hay lo que dice usted, que hay hombres que quieren capitalismo y hay hombres que quieren socialismo. Y yo pregunto, en la práctica, ¿qué queremos? En la práctica, ¿qué queremos? En la práctica, el hombre busca un contacto con la naturaleza para tener un trabajo digno, ¿o no? Sí. 2. En la práctica, el hombre busca alimento, comida. ¿o no? Te pregunto, pues, ¿o no? Sí. Después no me digas no. El hombre en la práctica busca abrigo, salud, vivienda, familia. A eso Carlos Marx lo llama relaciones materiales de existencia. Y a eso Carlos Marx lo llama comunismo. ¿Te das cuenta que eres comunista? Así es, pues, amigo. Ahora, en el otro lado, de parte de la clase dominante, ¿qué te dicen? Que no solamente de pan Vive el hombre. vive el hombre, sino, ese es el otro lado, pues. ¿Y, amigo? Yo te estoy diciendo, hay cierta clase de hombres, de sociedades en las cuales quieren el capitalismo, están dominados. Y hay otras partes que no quieren el capitalismo, sino el consumismo. Porque, o sea, al final de cuentas, como tú sabes decirlo bien, al final de cuentas el hombre no llega para nada. O sea, no llega para eso, solamente está buscando su conformidad. Es que no me has entendido. Mírame, el hombre por naturaleza, por una necesidad, busca lo que ya te expliqué, sus relaciones materiales de existencia. Eso lo buscamos De todos. los dos lados, comunismo y capitalismo. No, el hombre, estoy hablando del ser humano. Ponlo donde quieras. Ponlo en la iglesia, ponlo en el capital, ponlo donde quieras. Pero el hombre por naturaleza busca sus relaciones materiales de existencia. En cambio, el capitalismo, ya hay que saber qué es capital y qué es el ismo. El capitalismo, ¿qué ha hecho? Ha hecho de que esas necesidades sean controladas por el mercado, por pocos hombres, en donde los someten a la explotación a la mayoría. Por lo tanto, el motor de la historia es la lucha de clases. Eso es en teoría. Pero No, no es teoría. ¿Cómo va a ser teoría comer? ¿Cómo va a ser teoría abrigo? ¿Cómo va a ser teoría la lucha de clases? ¿Eso es teoría? Mira, en toda sociedad, en toda la naturaleza, existe la interacción de cuerpos opuestos, la lucha de contrarios.
La lucha de contrarios es la que dio origen a la lucha de clases. Entonces, ¿qué busca esta clase? Tener como contradicción a la naturaleza. ¿Qué busca la otra clase? Reprimir a la otra clase para tener en sus manos lo que le pertenece a todos, el planeta. Entonces la humanidad busca recuperar el planeta, porque el planeta siempre fue de toda la humanidad y no de un grupo de hombres. Eso es. Y al final, ¿cuál será la consecuencia que tendrán los gobiernos humanos y la religión falsa? ¿Qué les espera? Bueno, ya tú lo has dicho. Lo falso es falso y la verdad es verdad. Y yo te pregunto, ¿tú estás con la verdad o con la falsedad? Así es, ya ves, y eres comunista. Así cuando... Yo siempre te escucho hablar de Sodoma y Gomorra, pero la Biblia dice que cuando fueron los ángeles, Lot los arribó en su casa. Y dice que el más pequeño hasta el más mayor, entonces pusieron en su puerta y le dijeron, saca a esos hombres, los vamos a violar a tu hijo. Y Job hizo, le ofrezco a mis hijas, digo, no tenemos relaciones, ¿no? No, ahora te vamos a violar a ti peor que ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Llevó a la gente, los ángeles sacaron a Lot, ¿no? Con su familia lejos, y ahí vino. Dice la Biblia que todo el pueblo se reunió, el más pequeño, el más viejo, tenían práctica, ¿no? Querían violarlos, y por eso le vino. Te hago una pregunta. ¿Y quién creó al hombre? A Dios, Entonces, no tiene la culpa la sociedad. Si no tiene la culpa, Dios, el que lo creó. Sí, o sea que el que asesina con un cuchillo, ¿tiene la culpa el que le creó el cuchillo? Según la Biblia, Eso es lo que me quiere decir. escúchame, según la Biblia, estoy hablando según la Biblia. No, pero Según, que tú estás defendiendo la Biblia, pues. Entonces, según la Biblia, Dios y el creyente no se puede quejar. No, porque es Dios el culpable, pero no la sociedad. ¿Me dejo entender? O sea, que el que se asesina con un cuchillo, la culpa no la tiene el asesino, sino el que creó el cuchillo. No, Dios, porque Dios fue el que creó. Según la Biblia, pues papá, según la Biblia, es Dios el que creó al hombre y al universo. Esa fue la Biblia. Entonces Dios lo creó mal, pues el hombre. No, creó con libre albedrío. Ahí está. Entonces Dios, si tú me dices que Dios creó al hombre a su libre albedrío, entonces Dios está de acuerdo con su negación. Pero te estoy preguntando, por eso, entonces Dios está de acuerdo con su negación. Hace rato era ya que la religión usa la Biblia. Yo lo dije. No, en parte es cierto. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una ilustración. Pero todavía sigue, ya cambia. Un dueño, ¿no? Dice del campo, había sembrado. Y en la noche dice, vinieron los hijos de su enemigo y sembraron mala hierba. ¿Ya? Sembraron mala hierba. Entonces, el dueño del campo dijo, los trabajadores dijeron, no, sacamos la mala hierba. No. Dejen que crezca el trigo con la mala hierba. Ya en la siega, ahí lo separan. Bien. Y eso es lo que pasó. Esa fue una profecía. Ahora te digo una cosita, déjame hablar. Déjame terminar esta parte. Después que murió el último apóstol, ya en los años 200, 300 de nuestra era, empezó a ponerse en el cristianismo que llamó Jesús, ideas falsas. Y esa profecía se cumple. Y de ahí nace el catolicismo. Ahora te pregunto. Déjame preguntar. Mira, Jesús existió. Claro. Tú me has dicho que no estás de acuerdo con la falsedad. Si Jesús existió, entonces yo te pregunto, ¿tú estás de acuerdo que yo te diga que mi papá es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la Biblia dice. Escúchame, pues lo que te estoy preguntando. ¿Tú estás de acuerdo que yo te diga a ti que mi papá es el Espíritu Santo? Ahorita no, eres un humano. Te estoy preguntando, pues sí, por lo que dice la Biblia. Porque tú eres creyente, pues. Claro. Te pregunto, ¿tú estás de acuerdo que yo te diga que mi papá es el Espíritu Santo? ¿Ya ves cómo te niegas a la Biblia? ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque según la Biblia dice que María engendró un niño llamado Jesús, producto del Espíritu Santo. Entonces, si tú, por ejemplo, si tú eres creyente y tienes tu señora, que se llama María, y tú pero por eso, para hablar con propiedad. Entonces, tienes tu señora que se llama María y sale embarazada. Y ella, pero tú me tienes que reconocer lo que dice la Biblia. Entonces, sale embarazada, no.
un niño Jesús, checa, amigo, explicando lo que es, pues, sale un niño llamado Jesús. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo. Entonces, tú tienes que reconocer eso. Tú no lo puedes maltratar a tu señora cuando te dice, ¿sabe qué? Me embarazó el Espíritu Santo. Tú tienes que creer, ¿o no? Claro. Tiene que creer. Escúchame. Quizás ahora sabemos. Si uno no puede tener hijos, se va. Le hacen otra cosa, le hacen una. Se está cambiando, Es otra cosa. Le hacen una. está yéndote por otro lado. Una artificial. Mira, Nuevo Testamento. Segunda, es que no está yendo al tema, está variando, está interpretando él. Ah, mira, ve. Ahora sí creen en la ciencia. Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. La Biblia no se interpreta, se acepta tal como está. 2. Antiguo Testamento. Levítico 21, versículo 17. Yo puedo creer en Dios, pero Dios no cree en mí. El enano puede creer en Dios, pero Dios no cree en él. El leproso puede creer en Dios, pero Dios, acá está, busque en internet. Levítico 21, versículo 17. Dios no acepta a enanos, deformes, leprosos, no acepta. Y ojo, ya dije acá, que la Biblia no se interpreta, se acepta tal como está. ¿Y, amigo? Déjame explicar, déjame responder. La Biblia dice, en el libro de Proverbios, capítulo 8, que Jesús llegó a existir antes que la montaña. Dice que es la primera creación de Jehová, el principio de su camino. Entonces, Jesús llega a ser la segunda persona en la existencia en el universo. Entonces, ¿qué ha hecho Jehová para poner a Jesús en el vientre de María? Ha transferido la vida existente de Jesús en los cielos a su vientre. Y la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo dice, la cubrió. ¿Cómo funciona el genoma ahí? ¿Cómo funciona? El óvulo, ¿cómo funciona ahí? ¿Cómo funciona eso ahí? Explícalo. De una u otra forma, ¿Cómo funciona lo que te la acabo de vida de preguntar? Jesús para que no herede. ¿Qué es vida? Escúchame. ¿Qué es vida? Para que no herede. ¿Pero qué es vida? La intercesión de María. Bien, compañero, bien. Mira, es que el compañero solamente repite las cosas nada más. Tiene que demostrar científicamente. Es como si yo te dijera, yo soy bíblico. Dios hizo al hombre de barro, lo sopló y caminó. Yo te pregunto, ¿el barro qué contiene? Aluminio. Yo te aplico aluminio en tu cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, pues, hijo? ¿El barro tiene aluminio o no? Entonces yo te pregunto, yo en estos momentos te aplico aluminio en tu cuerpo, ¿qué pasa? Te mueres, pues te intoxicas. Hay que hablar con propiedad, pues, compañero. Déjame. Bien, revíselo, compañero. Ahí están los documentos, ya, amigo. Ya, otra Ay, pregunta. hermano, compartan la transmisión en vivo. Cuando quiero aprender más de usted. Mira, el chamaco, mira este. Mira, es que soy neófito, de verdad, quiero conocer más. Eres ignorante, es otra cosa. Y todos ignoramos algo. Claro, siempre. Neófito significa algo que recién está aprendiendo. Miren, miren. ¿Cómo me puede explicar? Estamos hablando un poco de ciencia también, que debe explicar lo que dice el señor, cómo nació y todo. ¿Cómo me puede explicar esto? La ciencia me desahució. Solamente un año de vida. Escucha, la ciencia me desahució. ¿Y cómo me explicas que estoy ahorita vivo después de 15 años? Ahora yo te pregunto, ¿cómo me explicas cuando yo me caía? Pero espérate, pues, déjame hablar. Pero sí. así es, sí, Parece que te existas, despacio. Mira, Claro, tranquilo, yo me Tomás. caía de un edificio. Ya. Vino Superman y me salvó. O sea que yo tengo que creerle a él y él no me cree a mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, estamos hablando de personajes no ficticios. No ficticios. Por eso, pues, ¿yo que soy ficticio? No, tú, el Superman es ficticio. Ah, ¿y Dios qué es? Ya, no, yo no dije Dios, ¿eh? Ojo, no dije Dios. ¿Tú entonces? No. ¿Eres tú que No, te salvaste? escuchen. Por eso, ¿eres tú el que en te ningún salvaste? momento dije la palabra Dios. Sugestión, Solamente entonces. le dije, ¿cómo me explicarías Bien. que la ciencia Bien. me desahució? Solamente un año de vida me dio, Bien. porque estaba con ya los glóbulos, científicamente, las células malignas se habían depositado Ahora por te todo el explico. organismo, por todo el organismo, me desahució, solamente me dijo 6 meses. ¿Cómo me explicarías que estoy aún vivo después de 15 años? Bien. Si yo, por ejemplo, creo en Superman, voy a decir
que Superman me salvó porque yo Estamos tengo... hablando acá. Déjame, Estamos hablando de ciencia. Señores, científicamente. Mira, está hablando con Superman. bien, el amigo me dice, háblame científicamente. Yo pregunto, Ahorita me preocupes, no te preocupes. ¿cuál de los términos son científicos? ¿Los términos abstractos? ¿Los términos concretos? ¿O los términos propios? ¿Cuál te pregunto? Te pregunto, pues, porque tú me estás hablando. Háblame. Pero que me quiere llevar. Bien, compañero, pero que a mí quiere exponer, le estoy preguntando, lo que hemos estudiado. Le pregunto, pues. Él me dice, habla, escucha. El amigo me habla, háblame científicamente. Bien, entonces yo le pregunto, amigo, para que él se dé cuenta de lo que ha hablado. Entonces yo le pregunto, si él me dice, háblame científicamente, entonces yo le digo, ¿cuál de estos términos lo ubica científicamente? ¿El término abstracto, el término concreto o el término propio? ¿Cuál de estos tres términos no son científicos? ¿Cuál? Yo no tengo idea. Bien, compañero, bien, amigo, bien. ¿Sabe qué? ¿Sabe? Te voy a responder ahora, pe. Mira, ve. Lo que no es científico son los términos abstractos. ¿Y cuáles son los términos abstractos? Lo que tú no puedes demostrar. Por ejemplo, el espíritu, el ángel, Batman, Superman, Tom y Jerry, Dios, el ángel, el diablo. Esos son términos abstractos, no son términos científicos. Entonces, por lo tanto, si yo me baso en un término abstracto, no voy a poder demostrar. ¿Me dejo entender? Pero yo puedo tener fe. Yo puedo tener fe en el brujo. Voy a una iglesia, rezo, no me sano. Me voy a una clínica, a un centro médico, no me sana. Me voy donde un brujo. Y yo te pregunto, ¿el brujo me sana o yo me sano? Yo me sano. ¿Por qué? Porque al ver al brujo, al tener fe en el brujo, hago que mis defensas se eleven. ¿Me dejo entender? Entonces es el hombre, pues, el que determina al ser. El resto está manejado por los psicos. Por eso es que el hombre es un ser psico, bio, social. ¿Me dejo entender, amigo? Uno, psicológicamente se puede enfermar y se puede matar o no. Si te deprimes, oiga, y como tus defensas bajan, automáticamente los virus, las bacterias comienzan a inundar tu cuerpo. Eso pues, compañero. Entonces es uno el que determina y no lo que tú crees. ¿Ya, amigo? Bien. Ahora, escúchame esto. Yo en ninguna parte he dicho, y cabe resaltar que he dicho la fe. En una parte he creído en nada. Ojo, no he creído en nada. No he creído en brujo, no he creído en nada. Por eso te dije, demuéstrame que un médico me firme con su puño y letra que estás desahuciado. Solamente se Ya te dije, hay casos. Tú me dijiste, hay casos. me ha dicho, Pero es su gestión, hermano. Hay muchos casos. es que no me respondes a la pregunta. Pero te estoy diciendo que no Me ha es dicho que solamente la tu fe, caso. que tú me has dicho que la fe es basado en algo. Bien, pero no es solamente tu caso. No he estado, por eso te pregunto, ¿qué me responderías? ¿Quieres que te Ya te diga digo, Dios? No, pues yo no te voy a decir eso. Pues, ¿qué quieres que Yo no te diga? digo Dios, él lo dice. Entonces, Es su gestión, pues, su gestión entonces, es si no es Dios, ¿quién es? Eres No tú, sé, pues, pues. eres tú. ¿Y cómo sabes Ahora, que soy cuando yo? tú me dices... Tu deseo de entonces tú no sanar, vete existes. sanar. Porque tú no existes entonces. No, por eso, ¿cómo Por eso, sabes? pues, tú no existes o existes. No, yo existo, pero ¿cómo Claro, sabes que yo soy? porque tú me estás diciendo. ¿O quién me está hablando? Yo te estoy hablando. Entonces, pues, eres tú, pues. Pero ¿quién me salvó? Pues, compañero, haga tonterías. No, ni con no me respondió. Pero ya te... No me respondió. ¿Quiere que le diga Pero Dios? si te sanas, repitiéndote todos los días que vas a sanar. Una pregunta, hermanito. A lo que se refiere el compañero, yo sé que se va a irse. Así en concreto, en nuestro Perú, la religión, pues desde que llegó... Ya ves, Dios, ¿no? Ahí está, pues. Ahí está, pues, de atrás dice Dios. Ya, pues. Ahí está, pues. Sí, pues, compañero. Bueno, lamentablemente hay gente, habemos personas que estamos drogados por la religión. Somos demasiados buenos para con los traidores. Debemos ser malos y contradecir a la religión. El señor que ha venido está recontra convencido de que pues nosotros somos los drogados y él está en lo correcto.
Y esa realidad debemos cambiar. Pero a lo que me vengo a tu programa, profesor Jaime, es porque carambas, la lucha debe continuar. Si bien es cierto, estos policías, estos criminales nos han tratado de intimidar, pues a los verdaderos héroes. Incluso nos han querido minimizar a quienes realmente queremos el Perú. A quienes queremos realmente el cambio, nos han discriminado, nos siguen discriminando. Y los derechos internacionales no dicen nada. La verdad, hermanos, quienes estamos luchando somos los inteligentes. ¿Y ellos qué nos dicen? Que somos, no sé, calificativos que no se pueden repetir. Ellos son los delincuentes, ellos son los burros. Sin embargo, hermanos, lo hacen lo contrario con tanta corrupción. Es momento de luchar. Entonces, acusar también a esos traidores. Ha habido ya traidores, licenciados. ¿Cuánto nos han traicionado, Jaime? En ese sentido, no solamente de la religión, sino de estos corruptos, caraduras, conchudos, que tratan de minimizar nuestra lucha, que traten de calumniarnos. Hay que juzgarlos, compañeros. Muchas gracias. ¿Quién ha dicho que no hay pobres que defienden al rico? Hay pobres que defienden el capitalismo. Y no solamente lo defienden, sino también apoyan. Hoy en día, ¿Tú has visto que la derecha se movilizó a una cuestión de 3 meses? ¿Tú qué cosa crees? ¿Que ahí va a estar Romero, Graña Montero, Buenaventura? ahí está la gente de La Molina. ¿Quién será? Pobres como nosotros. Exactamente. Entonces, para que veas que el capitalismo enfrenta pobres contra pobres. Por eso es que hacemos esas asambleas. Y está demostrado que un 99.9% que creen en Dios defienden el capitalismo, defienden este orden social y son contrarios a los reclamos. En la barriada lo vi claro. En toda barriada hay una iglesia. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Se pone a la altura de los reclamos? No. Al contrario. Cuando tienes hambre, te engañan. Te dicen que no solamente de pan vive el hombre, no solamente de comida vive el hombre. Y el pobre dice, ¿qué? ¿Y de qué se vive, Padre? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo se come eso? No. Eso no se come. Ayuna, reza, ora y te vas a llenar. Y hay ignorantes que hacen eso. Pasa una semana tuberculoso. ¿De acuerdo? Entonces, compañero, acá estamos justamente para eso. Esto es un acto cultural. ¿Para qué? Para que sepa responderle al capitalismo, para que sepa responderle a la prensa, para que sepa responderle a los grupos de poder. ¿Por qué hacemos esta clase de cultura? Porque cuánto no quisieran ellos que acá yo te hable de pornografía. Ahí sí te aplauden. O te hablo de lo que no existe. Pero, compañero, acá nos ponemos a la altura. Y ya lo dije hace poco, de nuestras relaciones materiales de existencia, que es lo que toda la humanidad en la práctica busca. ¿Ya, compañero? Bien. Bien, amigos. ¿Alguna otra participación? había pasado en la toma de la embajada cuando el cura iba con su hijito y el vecino del cura Cipriani, Cura Cipriani. Por supuesto que dan servicio. Sí, sí, compañero. Profe, ¿qué diferencia hay entre una sociedad socialista y una sociedad comunista? ¿Es lo mismo? No. El socialismo es un medio para llegar al comunismo. Un proceso. Un proceso. Es un medio. Primero es el desarrollo de un país. Luego es el socialismo y luego es una sociedad sin clases. ¿Quién lo plantea eso? Bien, bueno. Bien, otra participación. El cambio de constitución puede hacer algún cambio significativo dentro de la República. Por allá lo dijo. Por supuesto. Me estás hablando de cambio. Cambio. Me estás hablando cambiar lo viejo por lo nuevo. Me estás hablando cambiar la propiedad privada por la colectiva. Obviamente, para las grandes mayorías es bueno, pero no para la minoría. ¿Estás seguro dentro de la República? ¿Cómo? ¿Dentro de la República? No.
los cambios son bruscos. Marx dice que los cambios son la partera de la historia. ¿Qué es eso? Las revoluciones. ¿Ya veo? Pero ¿y qué opinas de los que proponen cambio de constitución hoy en día? Todo el mundo puede proponer, pero otra cosa es el que hacerlo. Esa es otra cosa. ¿Ya veo? Ahora, por ejemplo, la Constitución de 1979, la Constitución de ahora y la Constitución de 1821, ¿no? Que nos hizo la declarativa, es lo mismo porque en 1821 y en el Congreso Constitucional de 1822 se crean las bases que hoy en día es la Constitución actual. Pero yo te pregunto, la Constitución, las 33 van a reventar que no, ¿no? ¿No? Van a matar, ¿no? No, tranquilo. Sí, no, es que no, pues, porque para levantar... Sí, sí, te vamos a avisar. Bien, mire compañero, desde los 200 años que se instauró la Constitución no ha cambiado. Sigue con la piedra angular económica, la propiedad privada. ¿Ya amigo? No ha cambiado, solamente ha sufrido reformas. Ahora, el Estado que reemplace, por ejemplo, a la República, ¿cuál es su constitución? O sea, ¿cuál es la constitución o la forma del Estado y la forma de, o sea, por ejemplo, este Estado tiene una forma que es su división de poderes, ¿no? Que es una de las más, de las que más se reafirma cuando se habla de República. El Estado nuevo que va a reemplazar a la República, ¿cuál es su forma? Es colectiva, donde las relaciones sociales de producción están en manos de toda la sociedad. Es otro Estado, ¿ya amigo? Compañerito, sí, antes los amigos que quisieran aportar voluntariamente.